cuando vas a hablarlo. Ve, Isabel, perdón, que es Sofía. Isabel, porfa. Y Rubí, ya te estoy contando. Bueno, ¿Me entonces puede repetir? empezamos. ¿Cómo? Que puedes apagar el micro y cuando vayas a hablar lo vuelves a encender. Vale, sí. Bueno, vale, gracias. Bueno, entonces, como les decía, antes de hablar como tal del tema, es bien importante que tengamos en cuenta eso. Y es que el cristianismo, más que una religión, como muchas veces lo hemos visto, es un estilo de vida que cada uno de nosotros tomamos la decisión de llevar, pero más que nosotros tomar la decisión, digamos que somos introducidos en esto cuando nosotros empezamos a creer en Jesús, porque precisamente de aquí sale esta palabra. Cuando dicen cristiano, ahí va el cristiano, pues es precisamente porque viene la palabra Cristo, Cristo como el centro. Y yo sé que durante mucho tiempo se ha tomado esta palabra de cristiano, se ha tomado, muchas personas dicen, no, es que yo soy cristiano, es que una cosa y la otra, pero vamos a ver la forma de ver de esa persona y fuera totalmente de lo que es ser un cristiano verdadero, un cristiano genuino. Entonces, antes de empezar esta lección, quería eh, mostrarles por la palabra que durante la Biblia como tal nos viene a enseñar en tres partes se utiliza esta palabra cristiano para que usted lo pueda utilizar como dato curioso. En tres partes de la Biblia se menciona la palabra cristiano. Está en Hechos 11:26, Hechos 11:26. Quien lo pueda, voy a tratar de buscarlo rápidamente. Hechos 11:26, sí. Bueno, aquí lo tengo. 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos. Usted lo puede buscar ahí rápido o lo puede anotar para que lo lea después. Entonces aquí vemos que se les llamó por primera vez cristianos a todo aquel que seguía a Jesús, no solamente una persona que iba por ahí, no. De hecho, anteriormente se utilizaba esta palabra para sonar ofensivos, como cuando nos dicen faltas largas a las mujeres o cuando nos dicen ahí va el aleluya, así como esas cosas que nos quieren venir a sentir o ofender, digámoslo entre muchas comillas. Entonces, en ese entonces se utilizaba la palabra cristiano, digamos, para tratar de ofender a las personas que seguían a Jesús. Bueno, otro pasaje donde aparecen en Hechos 26-28, anótela ahí, Hechos 26-28, yo lo tengo por acá, vamos a ver. 26, espérate, 26-28, dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí hay otra vez que se usa la palabra cristiano en la palabra de Dios. Te lo repito, Hechos 11:26, Hechos 26-28 y también aparece en Primera de Pedro 4:16. Eso se lo dejo ahí para que usted lo pueda leer más adelante. Entonces, los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos, como lo leíamos en estos versículos. Y desafortunadamente, como les digo, esta palabra se ha tergiversado mucho. Ahora usted le pregunta a una persona, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero usted va a ver la vida y como le digo, o sea, esa persona vive como quiere, pero no, como él cree en algo, cree en Dios o cree de pronto en Jesús. Y yo creo que tengamos algo muy en cuenta. Una cosa es yo creer, o más bien, yo creer o tener esa relación con Jesús y otra cosa, o por ejemplo, voy a aclarar para que sea más específica. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer de Dios. Usted dirá, bueno, solamente cambia una palabra, A, D, pero esa palabra lo hace todo, porque cuando usted conoce de alguien, usted dice, es que me han dicho cuántos años tiene, la he visto por ahí, sé cuál es su nombre, pero de tener una relación con ella, de conocer a esa persona es muy diferente. Entonces, eso mismo pasa con Jesús. Hay personas que dicen conocer de Dios, conocen que Él ha muerto quizás por nosotros, pero no conocen el trasfondo de eso y no tienen una relación cercana con Dios. Entonces, esas personas, digamos, que no son creyentes del todo fundamentados en Dios.
¿Por qué? Porque creen de alguien que han escuchado, mas no creen de alguien que han experimentado. Y ahí es donde está la diferencia entre los cristianos verdaderos y los cristianos, digamos, crispetas o los que se hacen llamar cristianos. No sé si has escuchado ese término. Pero bueno, entonces es bien importante, ¿no? Aquí nos habla también de es algo lógico, que es algo que dijo un evangelista. Decía, asistir a la iglesia no lo hace a uno un cristiano. Al igual que pasar la noche en un garaje, no lo hace a uno un automóvil. Es decir, cualquier cristiano que vaya a la iglesia, cualquier persona que vaya a la iglesia, no porque vaya a la iglesia significa que es cristiano, porque tenga una relación con Jesús, no. Uno se da cuenta, una persona que es cristiana por sus frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceremos. ¿Listo? Entonces, un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo. Ojo con esto. Y reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros. Y que además resucitó el tercer día para obtener la victoria sobre la muerte. Ese es en el Jesús que nosotros creemos y que hemos experimentado por fe. Tenemos fe en Él. Esa certeza de lo que Él vivió y de lo que Él hizo. Ahora hay un versículo por acá que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando un cristiano verdadero es aquel que es un hijo de Dios, es aquel que ama a su Padre, que le busca. Eso está en Juan 1, 11, 12, por si usted lo quiere notar, es un versículo muy bonito. Entonces, un verdadero cristiano es un hijo de Dios. Eso quería aclararlo, porque la marca de un cristiano verdadero es ese demostrar ese amor hacia los demás y la obediencia hacia la palabra de Dios. Y eso lo vemos en esta palabra, en la Biblia, eso lo vemos aquí. Por eso es tan importante que conozcamos más de Dios por medio de la palabra. Ahora, un buen conocimiento de esas verdades básicas y el vivirlas dará como resultado caminar con fuerza y estabilidad para poder alcanzar la estatura del varón perfecto y no ser sacudidos por doctrinas extrañas. Efesios 4, 13 al 14. Para que tengan esto en cuenta, el cristianismo verdadero es igual a una nueva vida. Entonces, vamos a ir con la lección como tal. Vamos a ir con la lección como tal. Si estoy hablando muy rápido, me dice, porque está haciendo un calor tremendo. Ustedes no me imaginan el calor que hace en mi casa. Pero bueno, vamos con la lección como tal: arrepentimiento, nuevo nacimiento y salvación. Como les decía o les leía anteriormente, esta palabra del nuevo nacimiento o esta palabra de arrepentimiento que nos lleva a un nuevo nacimiento y por ende a una salvación. Vamos a tener como texto base Mateo 4:17. Se ha trancado. Mateo 4:17 para el que lo pueda tener ahí y me lo pueda leer y que lo encuentre de primero me lo lea, me haga el favor. Mateo 4:17. Yo lo espero un momentico. Mateo 4:17. Bueno, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene Jason? Pueden leerlo. Ya va. ¿Listo? Vale, sí, léelo. Dice, Mateo desde 4. entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, ese va a ser nuestro texto básico. Ahí también hay otro que usted lo puede notar, que es Marcos 1, del 14 al 15. Anótelo ahí para que lo pueda leer cuando esté estudiando, para el examen. Recuerda que también tenemos unos talleres. No sé si hacerles examen, no sé. Dependerá. Si los veo atentos, puede que no. Pero lo estoy pensando. Entonces, juiciosos, pues. Mateo 4:17 y Marcos 1:14 al 15 para que lo note ahí. También está Hechos 2 del 36 al 38. Hechos 2 del 36 al 38. Bueno, entonces, como cristianos debemos entender que es necesario el arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Aquí decía que ese artículo que leía Jason decía que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, usted dirá, bueno, ¿quién es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Pues era Jesús se ha acercado. Cuando nos habla del arrepentimiento,
es un arrepentimiento, siempre debemos entender que es algo genuino. Dios siempre quiere de nosotros que nosotros podamos sacar lo sincero de nuestro corazón, esa parte genuina, auténtica que sale de nosotros. Eso es lo que anhela Dios cuando ve un corazón que está arrepentido. Eso es lo único que quiere ver Dios, que esa persona esté arrepentida verdaderamente. Pero yo les hablaba anteriormente, la clase pasada, bueno, les he comentado un poquito de que para ver un arrepentimiento genuino se debe conocer qué es lo que se ha cometido, qué es lo que se ha hecho. Y cuando vamos a la escritura nos damos cuenta de que quizás si teníamos un concepto de nosotros, uff, mejor dicho, yo soy la mejor buena persona del mundo, ahí nos vamos a dar cuenta que hay cosas en nosotros que hay que mejorar y en el transcurso de este proceso transformacional, la idea es que podamos ir mejorando cada una de esas áreas que Dios nos va hablando por la palabra y nos vayamos arrepintiendo, pero por eso esta es la base fundamental, porque como seres humanos, nosotros, nuestra naturaleza es pecar, nuestra naturaleza está direccionada hacia el pecado. Y a Dios es tan santo que Dios obviamente el pecado y él no la van. Entonces, la idea con esto es que nosotros, a pesar de nuestros pecados, dice la palabra de Dios que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, vamos a seguir aprendiendo un poco sobre el arrepentimiento. Esta palabra, para que usted lo note ahí, proviene de la palabra griega metanoia, así como suena, metanoia, sin ninguna H. Voy a tratar de enviárselas por aquí por el chat. Espérenme. Por el chat lo estoy enviando. Listo. Metanoia. Ahí está la palabra en el chat, en la conversación de aquí de Meet. Entonces, esta palabra significa un cambio de actitud. Coloque lo que significa esta palabra. Cambio de actitud, cambio del modo de pensar o de plan de vida. Imagínese, es como que usted va por un camino, usted tiene una forma de pensar totalmente que a Dios no le agrada, porque Dios le agrada que nosotros pensemos cosas buenas, cosas que a Dios le agradan, cosas positivas, digamos así. Pero cuando nuestros pensamientos están llenos de pensar, de hacer el mal contra este, contra fulanito, de malos pensamientos constantes, entonces el arrepentimiento genuino empieza a transformarnos esa forma de pensar, esa forma de caminar, esa forma de vivir. En un arrepentimiento genuino empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. O sea que eso en algún momento va a ser notorio para los demás. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo. ¿Cómo así que conduce al juicio de uno mismo? Pues ahí es donde nosotros empezamos, donde empieza a actuar algo que nosotros tenemos y es la conciencia. Entonces empezamos a escuchar más a nuestra conciencia, empezamos a escuchar más lo que Dios nos habla, porque Dios también habla por el medio de la conciencia, no sé si sabían. La conciencia es un instrumento que Dios utiliza para que si nosotros estamos actuando mal, entonces la conciencia nos dice, uy, eso que hiciste, fatal, eso que hiciste estuvo re mal. Y ahí es como que, ay, no, pero yo, ¿por qué me comporté así? Entonces la conciencia es la que empieza a causarnos ese juicio contra nosotros mismos, pero un juicio que nos lleva al arrepentimiento. Eso es lo que debería hacer, o lo que debe causar ese juicio en cada uno de nosotros, llevarnos al arrepentimiento. Eh, Ahora, vamos a anotar ahí Hechos 2, 36, 37. Me gustaría leerlo, voy a buscarlo rápidamente. Hechos 2, voy a buscarlo, si usted lo puede buscar también. Hechos 2, 36 al 37. Voy a leerlo yo. O alguien lo quiere leer, ya lo encontró, ¿no? Bueno, entonces va a leerlo. Hechos 2, del 36 al 37, dicen: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, imagínense, se compugieron, o sea que estas personas se afligieron. Aquí Pedro les está dando un sermón, usted se lee todo eso y se lee el sermón que les dio Pedro a esas personas que crucificaron a Jesús, al pueblo entero que pedía que lo crucificaran. Y esas personas, o muchas de esas personas, sintieron que se compugieron en el corazón, como dice el versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿qué haremos? O sea, él les dice como que, ay no, yo por qué, la conciencia, el juicio. Eh, Pedro lo que hizo era ir, remover las conciencias para que ellos se dieran cuenta de el tamaño del pecado que habían cometido, crucificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso tenía un propósito, obviamente, pero aquí ellos están afligidos, están arrepentidos. ¿Cómo nos damos cuenta que están arrepentidos? Ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando una persona está arrepentida, una persona busca cómo remendar o cómo poder solucionar ese error que ha cometido. Eso es un indicativo de que la persona está verdaderamente arrepentida. Ahora me gustaría que leyéramos el 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante vamos a aprender sobre el Espíritu Santo. Pero imagínense aquí, estas personas estaban arrepentidas de corazón. Entonces usted puede anotar ahí para, si quiere leer en su estudio, Segunda de Corintios 7:9. ¿Listo? Segunda de Corintios 7:9. Ahora, este arrepentimiento es el reconocimiento de haber pecado y firme determinación de alejarse del mal para comenzar un nuevo estilo de vida. Por eso les decía anteriormente, el cristianismo es un estilo de vida que nos va a llevar a la salvación que más adelante vamos a ver, de acuerdo con los parámetros establecidos por Dios. Pero entonces, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Y lo estábamos hablando ahorita. El verdadero arrepentimiento es únicamente producido por el Espíritu Santo. Esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, de pronto si no lo han entendido muy bien, Dios es uno solo, pero Él se ha manifestado en tres formas diferentes, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Entonces, más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, pero para que no se vayan a confundir, Dios es uno, ¿sí? Y se ha manifestado a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye a cada uno de nosotros que estamos aquí. El Espíritu Santo en algún momento nos redarguyó y nos dijo, uy, lo que estás haciendo está mal y a Dios no le agrada. Y te convenció de que vivías una vida en pecado, te convenció de que ibas por mal camino, te convenció el Espíritu Santo, nos convenció a cada uno de nosotros de que íbamos mejor dicho, a malgastar nuestra vida, a malgastar nuestra juventud. Y por eso estamos aquí, por el Espíritu Santo. De pronto muchos tomamos la decisión, ah, yo voy a ir a la iglesia, sí, yo voy a ir a la iglesia. Pero es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de juicio, de la verdad. Ahora, en el corazón del hombre, que en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos llevó a sentir dolor y reconocimiento por haber fallado y trayendo un cambio de dirección hacia un nuevo comienzo en cada una de nuestras vidas, dando como resultado final frutos y obras dignas. Entonces, el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra en cada uno de nosotros, llevándonos cada día, perfeccionándonos, cada día mostrándonos qué camino tomar, qué camino seguir. Y eso cada día nos va a llevar a tener buenas obras, a ser personas cada vez mejores, pero no es porque nosotros, digamos, obviamente sí tiene que haber un esfuerzo en nosotros, en buscar más de Dios, en congregarnos, en leer la palabra, pero eso es algo que lo provoca el Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, anoten ahí, Hechos 2:36 al 37, creo que ya lo leímos, ya lo leímos. Anoten ahí Isaías 1 del 16 al 17, Isaías 1 del 16 al 17 y Juan 8 del 10 y 11. Juan 8, 10 y 11, anótenlo ahí. Entonces, vamos a ver otro punto, otro subpunto, digámoslo así. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué es tan necesario arrepentirnos según la palabra de Dios? Entonces, hay un, dos, tres, cuatro puntos que podemos tratar. Primero, porque es un mandamiento dado por Dios. Una persona que verdaderamente quiere llevar digamos, un caminar en esta vida cristiana debe arrepentirse. Quizás a veces haya que arrepentirse incluso todos los días, porque a veces cometemos cosas que, Dios mío, ¿yo por qué dije eso? Perdóname, ayúdame. Entonces, eso es un mandato de Dios. Un mandato es algo que se debe cumplir sí o sí, un mandato. Ahora, vamos a leer ahí Marcos 6:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Marcos 6:12. Marcos 6:12. A ver quién lo encuentra primero.
Marcos 6:12, 6:12. ¿Ya? Yo ya lo tengo. Vale, Isa, léelo, porfa. Marcos 6:12, ¿sí? Sí, señor. Y Señorita, perdón. saliendo, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ujú. Entonces aquí estaban predicando, que era el mandato que Dios les había dado, que predicaran que se arrepintiesen. Entonces, eso es un mandato dado por Dios. Está también Hechos 17. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a leerlo. Hechos 17, ya lo... espérenme. Hechos 17 para que lo puedan anotar. 30. Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora Dios, imagínense, Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar, no importa si usted está en la China, en la Conchichina, si usted se encuentra por allá en Estados Unidos, en Europa, Dios está mandando a todo mundo a que se arrepienta. Es un mandato por Dios. Otro punto, porque debemos arrepentirnos también bien importante, porque todos, absolutamente todos, hasta el que se crea más santo, es pecador. Ahora, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque si, como les decía, si no conocemos que somos pecadores, no vamos a llegar al punto de arrepentirnos. Una persona que tiene nublado su corazón, que es necia y dice, no, es que yo no necesito arrepentirme porque yo estoy completamente bien, es que no ven, yo como soy tan buena persona, yo mejor dicho, falta que me coloquen laburo, que me alaben, que me exalten, yo qué sé. Y esas son personas que no van a llegar a un arrepentimiento tristemente. ¿Por qué? Porque no reconocen que son pecadores, que nacimos con el pecado en nosotros, arraigados. No sé si ustedes ven a niños pequeños, cómo se comportan. Uno dice, ¿y este niño quién le enseñó esas cosas? ¿Quién le enseñó a mentir a ese niño? ¿Quién le enseñó a golpear? ¿Quién le enseñó a que las cosas, a ser, digamos, un poco egoísta? ¿Quién le enseñó a ese niño? Y son cosas que están arraigadas en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es necesario reconocerlo para poder llegar a un arrepentimiento. Entonces, anoten ahí Mateo 9:13 y Romanos 3:23. Bueno, ese no lo vamos a leer porque hemos leído bastante versículos anteriores de que todos somos pecadores. Pero bueno, entonces les decía Mateo 9:13 y Romanos 3:23. ¿Sí? ¿Todos quedaron bien? ¿Sí lo entendieron? Bueno, entonces, otro punto es porque la paga del pecado es la muerte. Literalmente, así dice un versículo, creo que está ahí, anoten Romanos 5:12 y Romanos 6:23. Anoten ahí Romanos 5:12 y Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, que la muerte, de hecho, es consecuencia del pecado en cada uno de nosotros. Se da cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, ahí sus años fueron acortados, ellos fueron sacados del huerto del Edén, porque si ellos comían del árbol de la vida, iban a durar para siempre. O sea, si ellos habían pecado, iban a durar para siempre si volvían a comer. De hecho, Dios lo habló y dijo, yo tengo que sacarlos de este huerto porque si ellos comen, van a vivir eternamente y con sus maldad. Entonces, Dios los sacó y ahí es donde empieza a cortarse el tiempo de la vida del ser humano. De hecho, hay personajes que duraban en ese entonces 700 años. ¿No usted ha leído Génesis? Hay personajes que duraban 700, Matusalén, Noé, bueno, pero usted ve que después de Noé empieza, Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad y Dios, tristemente, porque había tanta maldad en ese entonces y los años del hombre son acortados aún más, 120 años, digamos que Dios colocó como que el hombre va a durar hasta 120 años. Obviamente hay personas que duran un poco más porque se cuidan, porque, bueno, ya no vemos eso, yo no sé si ustedes han visto, pero ya son casos muy pequeños de personas que duren tanto tiempo, pero el pecado es lo que ha traído eso, consecuencia, la muerte. Entonces, para que entendamos eso. Ahora, otro punto, yo les dicté los versículos de ahí, sí, creo que sí. Ahora, el punto del, el último punto, obviamente hay muchos más, pero esos son los puntos claves. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Y ese es el punto tan hermoso, porque Dios nos demanda que nos arrepintamos reconociendo que hemos fallado delante de Dios y delante de muchas personas. Hemos pecado contra muchas personas y
cuando pecamos contra muchas personas, en sí estamos pecando contra Dios, porque Dios nos manda que amemos, y cuando nosotros no amamos a las personas que estamos viendo, pues ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Me entienden la lógica? Entonces, Dios no quiere que el hombre se pierda, por eso quiere un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Para que podamos vivir una eternidad con Él. Y eso es lo mejor de todo. Cuando Dios nos dice que nos arrepentamos genuinamente de corazón y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para cambiar esa forma de vivir, para cambiar de camino, que sigamos por que si estamos fallando en esto, Dios nos ayude para ir y direccionarnos hacia un punto totalmente diferente. Entonces, eso es lo que anhela Dios para que podamos estar con Él una eternidad. Eso es lo que quiere Dios, que podamos vivir cuando partamos de esta tierra. Yo sé que muchas personas en estos últimos, usted puede ver que muchos jóvenes no le prestan atención a su vida eterna. ¿Dónde pasarán el resto después de que se mueran? ¿Dónde van a pasar? Y muchos jóvenes no se preguntan esto y tristemente por eso es que vemos jóvenes que desperdician su vida en discotecas, jóvenes que quieren solamente llenarse de dinero, jóvenes que quieren conseguir una novia, otra novia, un novio, otro novio, y miles de personas, pero son jóvenes que están perdiendo su tiempo, están perdiendo su vida y no se dan cuenta que van a ir rumbo a ese castigo eterno. Por eso, qué bueno que ustedes están aquí, porque eso muestra de que ustedes quieren avanzar, que quieren conocer más de Dios, que quieren, están arrepentidos y quieren, están cambiando de dirección. Lo que hacen muchos jóvenes en el mundo, ustedes están haciendo totalmente lo contrario. Y eso trae una recompensa de parte de Dios, que es la vida eterna. Anoten ahí, Hechos 11:18. Hechos 11:18. Voy a buscarlo. Alguien que me ayude buscando Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y yo voy a leer Hechos 11:18. 11:18 dice así. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, perdón, de manera que también a los gentiles se ha dado Dios, le ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, aquí lo está hablando de gentiles porque en ese entonces estaba el pueblo de Israel y todo el que no perteneciera al pueblo de Israel, vamos a ir aprendiendo de que se le llamaba gentil. Entonces, digamos que nosotros somos gentiles. Y cuando Jesús murió, ya que el pueblo de Israel no lo recibió, entonces la salvación se extendió a todo aquel que quisiera reconocer a Cristo Jesús como su único Señor y que creyera en lo que hablamos, en su muerte, en lo que Él vivió, en su muerte y en su resurrección. ¿Alguien tiene lo que les decía? Pero ¿alguien tiene el versículo que les dije? ¿Vas a decir algo? Levanta la mano. ¿Vas a decir algo? Pregunta de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro 3:9. ¿Lo tienes? Si lo tiene, lo puede leer. Yo lo tengo, pero si lo quiere leer a otra persona, pero pues, yo ya lo tengo. Bueno, entonces No, Jesús dale, lo va a leer. léelo. Ah, ¿Lo bueno. leo? Bueno, Isa, léelo. Sí, sí. Bueno, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan el arrepentimiento. Exactamente. Imagínense, ¿no? Que imagínense que Dios llegara esta noche. ¿Cuántas personas no se perderían? ¿Cuántas personas, incluso personas que decían ser cristianos, no se perderían? ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un arrepentimiento genuino. Entonces yo quiero que entendamos que el arrepentimiento genuino es algo que debemos fundamentar desde ya. Siempre tener un corazón arrepentido delante de Dios. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Un corazón que está verdaderamente arrepentido, Dios jamás lo desprecia. Y no importa el pecado tan grande que se haya cometido, como les decía ahorita, donde el pecado es muy grande, la gracia de Dios aumenta. La gracia es el favor que quizás no merecemos, pero que por el amor de Dios, por su misericordia, Él nos la da cuando hay un arrepentimiento. Ahora vamos a ver el proceso del arrepentimiento. Vamos a ver el proceso, bueno, ¿qué consiste este arrepentimiento?
Entonces, la persona reconoce que es pecadora y ese es el primer paso. La persona reconoce que es pecadora. Ahora ya anote Salmos 51, 3, 4. La persona reconoce que es pecadora. Salmos 51, 3, 4. Bueno, vamos a ver si lo encuentro. Salmo 51, 3, 4. Dice, a ver, dice David, ¿no? Porque David fue el que escribió los salmos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Imagínense que David está abriendo su corazón a Dios y dice, Señor, solamente contra ti he pecado. Señor, te he fallado. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Un corazón arrepentido y quiere cambiar. Aquí lo vemos. Quería cambiar para que Dios lo pudiera tener en cuenta como justo delante del juicio. Otro punto bien importante del proceso del arrepentimiento, primero, reconocer que la persona es pecadora. ¿Listo? Segundo, luego confiesa verbalmente el pecado cometido a Dios. Ahí anote Salmos 32:5. Confiesa verbalmente el pecado cometido a Dios. Salmos 32:5 y Primera de Juan 1 al 9. Les voy a ir enviando esto. Los voy a enviar aquí al chat por si de pronto, no sé, ahí se los envío. Otra parte bueno, en este proceso vemos que aquí David lo está confesando, ¿no? Para no leer los versículos, para poder adelantarnos un poco más, él lo está diciendo, él lo está hablando, y eso es necesario, que se hable. No es que hacer caras y decir, no, yo ya me arrepentí, no. O sea, es arrepentirnos sinceramente, confesarlo, Señor, yo he hecho esto, he hecho lo otro, no, mejor dicho, Padre, pero me arrepiento. Ahora, el punto bien importante que hemos estado tocando a lo largo de este proceso, y es que una persona que se aparta de la manera vana de vivir, ese es el tercer punto, se aparta de la manera vana de vivir, lo decíamos ahorita, muchos jóvenes están allá viviendo una vida vana. ¿Usted sabe qué es una vida vana? ¿Qué significa la palabra vano? ¿Alguien sabe qué significa vano? Esta palabra, algo que es vano. ¿Alguien se le viene Sin algo a la sentido. cabeza? Sí, puede ser, sí. Exacto, puede ser. ¿Alguien más? Algo vano. Vano. La manera vana de vivir. Cuando hablamos de esto, es una vida sin sentido, como le decía Jesús, una vida vacía, una vida que no tiene sentido absolutamente. Jesús lo dijo muy bien. Y muchas personas viven su vida así, pero cuando la persona se arrepiente, la persona cambia esa forma de vivir y como muchos de nosotros, ahora que cambiamos de dirección hacia una forma de vivir totalmente diferente, que es vivir con Jesús. Entonces, anoten ahí, Efesios 4, 22, 31. Efesios 4, 22, 31. Efesios 4, 22, 31. Otro punto también, el último. Restituye a quien ha defraudado. La persona que se arrepiente, si ha lastimado a alguien, si ha herido a alguien, pide perdón. La persona que se arrepiente, si le ha quitado a alguien, si le ha robado a alguien, porque eso no tiene otra forma de decirlo, ha robado algo que no es suyo, entonces, ¿qué pasa? Devuelve eso que ha robado. Si no, entonces no estamos viendo un verdadero arrepentimiento. La persona que ha ofendido a alguien dice, uy, mira, te ofendí, perdóname, discúlpame con eso, pero no lo vuelvo a hacer porque me sentí realmente mal. Eso es un arrepentimiento. Entonces, ¿qué decíamos? Vamos a recapitular. Leo los versículos primero. Lucas 18:8, Lucas 19:8, perdón, Lucas 19:8, qué pena, y Efesios 4:32, para ese último punto. Me gustaría leer Lucas 19. Es importante leer la palabra, porque sin la palabra de Dios, es como que no estamos Marco Lucas, espérame, Mateo, Marco, Lucas. Estaba yéndome por allá. Espérate, Lucas 19. Sí lo tengo. Lucas 19, ¿qué? 19:8 les dije.
Bueno, entonces voy a leerlo. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ojo con las palabras de él, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense, este joven estaba tan este señor, porque era un cobrador de impuestos, ese señor estaba tan arrepentido que dijo, Señor, si yo he robado a alguien, yo se lo voy a devolver cuatriplicado. Entonces el señor estaba realmente arrepentido. Y eso es lo que pasa con un corazón que se ha arrepentido. Restituye a quien ha defraudado. Entonces dijimos, primero, la persona reconoce que es pecadora. Segundo, luego confiesa verbalmente con su boca el pecado cometido a Dios. Tercero, se aparta de la manera vana de vivir. Y cuarto, restituye a quien ha defraudado. Ahora vamos a ver, el arrepentimiento lleva al nuevo nacimiento. Que es lo que el otro versículo de Lucas 19:8 y Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice. Entonces, el arrepentimiento lleva a un nuevo nacimiento, que es lo que les decía. Y nacer de nuevo significa vuelto a nacer, obviamente. Literalmente nacido de arriba significa este nuevo nacimiento, nacido de arriba. Jesús enseñó que un hombre tiene que ser nacido de nuevo para entrar en el reino de Dios. Juan 3, del 3 al 5. ¿Alguien lo puede buscar? Juan 3, del 3 al 5. Entonces, vamos a ver cómo así que nacido de nuevo. Una persona que nace de nuevo es precisamente que el resultado de un arrepentimiento genuino. Ahí es donde todo empieza, mejor dicho, a tener sentido. ¿Alguien lo encontró? Juan 3, 3 al 5. ¿Lo repites? ¿Cómo? Juan. Juan 3, del 3 al 5. Pero voy a ver aquí. Primera de Juan, ¿cierto? Mira a ver si te aparece Primera de Juan, porque creo que es solamente San Juan. Pero búscalo a ver, yo busco Juan y si es el que tú dices. Léelo, por favor. ¿Lo tienes ahí? Porque creo que Y Juan, todo aquel que solamente. tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Sí es ese? Creo que no. Vamos a leer Juan, a ver si es este. Juan 3 del 3 al 5 dice. Juan solo, pero Ajá. Sí, es Juan, San Juan. ¿Lo tienes? no, no. Bueno, entonces lo leo. Juan 3 del 3 al 5 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo así? Aquí hay una pregunta que de pronto muchas personas que de pronto no miren las cosas espirituales van a decir, bueno, es que este precisamente personaje que se nos está hablando aquí, Nicodemo, estaba viendo las cosas muy carnales, estaba viendo las cosas muy humanamente. ¿Por qué? Porque decía, bueno, ¿y cómo me voy a meter al vientre de mi madre otra vez y nacer? O sea, siendo yo ya viejo, un hombre viejo, grande, ¿cómo me voy a meter al vientre? Pero no era esa forma de nacer que Jesús le estaba hablando, era nacer del Espíritu. Nacer, dice Jesús, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, era necesario que esa persona tuviera un arrepentimiento genuino para que eso lo llevara a nacer de nuevo, a poder caminar con Jesús, poder tener sus sentidos alineados a Dios, poder decir, mejor dicho, yo quiero caminar con Dios, voy a caminar con Dios, mejor dicho, estoy de la mano de Dios, quiero hablar de Jesús, quiero estudiar de su palabra. Y eso es nacer de nuevo, empiezan a haber frutos en nosotros, formas de nosotros de pensar. Eso es lo que lo lleva al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Entonces, el nuevo nacimiento es una necesidad para ser salvos mediante la fe,
para recibir vida eterna. A través del nuevo nacimiento, uno entra en la relación correcta con Dios. Es decir, Dios es el creador de toda la humanidad, pero un hombre tiene que ser nacido de nuevo para ser hijo suyo. Perdón, estoy quedando de agua. Pero bueno, entonces, como les decía, una persona sabe que cada persona sabemos que, bueno, excepto los ateos, ¿no? Que no quieren, que ignoran que Dios es real, pero cada persona sabe que Dios es el creador de la humanidad, que Dios creó absolutamente todo. Pero para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios es necesario que haya una relación con Él y eso es el nuevo nacimiento, cuando está esa relación constante con Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es necesario, necesito agua, el nuevo nacimiento es necesario antes de que uno pueda reclamar cualquiera de las promesas de la Biblia. Yo no sé si usted la ha pasado, pero muchas personas yo escucho que, bueno, no son cristianas, genuinas, y uno dice, esa persona mantiene, uy, pero yo creo que Dios me va a bendecir con esa casa, yo creo que Dios es promesas que me ha dado, pero se olvidan de algo tan importante como las promesas de Dios, que es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y se les olvida eso y solamente piensan en las promesas y en las promesas. Y quizás algunos de nosotros podamos caer en eso, pero no podemos olvidar que tanto las promesas como los mandamientos de Dios son fundamentales para nosotros poder reclamar una promesa. Cuando nosotros obedecemos, estamos en total derecho de decirle, Dios mío, tú me prometiste esto, por favor, ayúdame para que se cumpla, Señor, hazlo una realidad en mi vida. Pero usted se imagina un hijo todo desobediente, un hijo que quiere hacer lo que le da la gana, que quiere llegar a la hora que quiera a la casa, un hijo que, mejor dicho, está fuera de control, y que llegue el papá y le diga, papá, es que usted me dijo que me iba a dar un celular, papá, usted me dijo que me iba a dar ese iPhone que yo tanto... Usted imagina con qué cara lo va a ver, pero ¿cómo se te ocurre que te voy a dar un celular si te estás comportando tan mal? O sea, yo no sé si usted le ha pasado como papá, bueno, pues que como papá, le ha pasado como hijo con sus papás, esa situación, como que uno no se está portando tan bien, y uno dice, ay, ¿será que le pido? No sé si a usted le da pena hasta pedirle a su papá, porque sabe que no les va a dar nada, porque no se lo merecen. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios es tan bueno, es que un papá como Dios no lo puede haber definitivamente. Porque aunque muchas veces nos hemos portado mal, Dios nunca nos niega un plato de comida, Dios nunca nos niega un techo, Dios nunca nos niega el sol para que salga sobre nosotros y nos deja vitamina que, o sea, no nos niega. Y es un Dios hermoso, un papá hermoso. Imagínense obedeciendo nosotros, obedeciendo cuántas promesas no nos cumplirá. Pero bueno, ya, cierro paréntesis porque me emociono hablando de Dios y ya se nos está llegando el tiempo. Entonces, vamos a terminar esta parte y ya terminamos, ¿sí? Por el día de hoy. Entonces, como les decía, el nuevo nacimiento es necesario antes de que uno pueda reclamar cualquiera de las promesas de la Biblia. Antes de Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Es decir, existe, pero se encuentra separado de Dios, y con el nuevo nacimiento nuestro espíritu nace de nuevo. ¿Cómo sigue nuestro espíritu? Nosotros somos personas o seres humanos tripartitos. ¿Qué es esto? Somos personas que estamos compuestas por cuerpo, por alma y por espíritu. El espíritu es lo que se conecta directamente con Dios, digamos que es lo vertical. Nuestra alma es lo que está alineado a esta tierra, lo terrenal, y eso se conecta con nuestro cuerpo. Ahora, cuando nosotros estábamos sin Cristo, nuestro espíritu, que era lo que se conecta, que es lo que se conecta con Dios, estaba totalmente muerto. Pero cuando nosotros volvemos, nacemos de nuevo, avivamos ese espíritu y ese espíritu revive nuevamente y se vuelve a conectar con Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Muchas personas creen que pueden ser lo suficientemente buenas para que se les permita entrar al reino de los cielos, pero eso no funcionará. Las personas se condenan no por lo que hacen, ojo con esto, sino por lo que son. Una persona es. Cuando la persona es X o Y cosa, se está condenando, no por lo que hace, o más bien, cuando la persona es algo, esa persona se comporta de tal forma. ¿Sí me hago entender? Cuando la persona tiene en su corazón, ha dejado llenar su corazón de tanta mentira, esa persona empieza a hablar mentira, empieza a hablar una cosa y usted no le puede creer nada, porque todo lo que sale de su boca es mentira. Entonces, por eso se condena a esa persona. A pesar de nuestros más fervientes deseos, desobedecemos a Dios porque hemos nacido con una naturaleza
pecaminosa, no inclinada a Dios. Lo que yo les decía, siempre estamos tentados por irnos detrás de lo que no le agrada a Dios, detrás del pecado. Ahora, ¿qué trae como resultado la condenación eterna? Y no podemos ignorar eso. El pecado trae, como les decía ahorita, consecuencia la muerte. Y la muerte en todos los sentidos, tanto de la carne como la espiritual. Ahora, Juan 3:18, anótenlo ahí. Juan 3:18 para que lo puedan leer después. Pero al nacer de nuevo, somos libres de esa condenación. Cuando nacemos nuevos, nosotros ya no tenemos parte con la condenación que va para el mundo, con la condenación que van para los hijos desobedientes. No, nosotros somos de esa, digamos, de ese pueblo de Dios escogido para salvación. Anoten ahí Juan 5:28. Juan 5:28. Ahora, el meramente reformar el hombre, la vida exterior, no salvará a nadie. Debemos recibir de Dios una nueva naturaleza. Eso es lo que estamos enfocando todo esto. No hay nada que el hombre pueda hacer que lo pueda capacitar para ver o entrar en el reino de Dios. Para ello, dice el Señor Jesús, os es necesario nacer de nuevo. O sea que para nosotros entrar en el reino de los cielos no es en nuestras fuerzas. No es que, yo me voy a comportar bien, voy a hacer, mejor dicho, esto, lo uno y lo otro, y voy a entrar al reino de los cielos. No, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante que la salvación no es por obras, sino es por fe. Y la fe, esa fe debe estar puesta en Cristo Jesús y no en nosotros. Muchas veces cometemos el error, o como seres humanos cometemos el error de depositar toda esa fe, toda esa confianza en nosotros mismos y creemos en nosotros mismos. Y yo sé que obviamente hasta cierto punto debemos de ser un poco confiados, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros es engañoso. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espérenme, yo veo. Sí, vamos a ver una partecita aquí, como empezamos un poco tarde, entonces yo creo que vamos a ver esta parte que es corta y dejamos para el próximo lo que sigue, ¿listo? Entonces, anoté ahí elementos para el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué elementos se debe tener? Lo leíamos anteriormente en Juan 3:5 al 6, que decía o menciona los dos elementos para el nuevo nacimiento, que es el agua y el espíritu. Entonces, los elementos para el nuevo nacimiento, agua y espíritu, ténganlo en cuenta o escriban. Lo que el agua significa está claro en Efesios 5:26. El agua, hago una línea, no sé, algo que le indique que eso está escrito en Efesios 5:26 y Juan 6:63. Juan 6:63. Dice, el agua es la palabra de Dios, la cual mediante el soberano poder del Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que representa el agua? La palabra de Dios. Entonces, para nosotros poder nacer de nuevo, ¿qué debe haber en nosotros? Un anhelo por leer la palabra de Dios. Es la única que nos va a provocar eso en nosotros. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no se produce así, ¡pum! Usted mejor dicho, en sus fuerzas usted nace de nuevo, no, porque es algo espiritual. Y cuando nosotros leemos la palabra, mientras más conocemos de Dios, lo que estamos haciendo aquí, conociendo más de Dios, conociendo más de la palabra, aprendiendo más de quién es Jesús, de lo que Él quiere enseñarnos, estamos ¿qué? Alimentando eso en nuestros corazones. ¿Y qué estamos haciendo? Eso produce en nosotros un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. La palabra nos transforma, porque eso es lo que quiere hacer Dios, transformarnos, no dejarnos igual como éramos antes. Y eso se logra que a través de la palabra de Dios, por eso es tan importante y por eso les digo, leamos la palabra. Si usted tiene versículo, léalo. ¿Por qué? Porque eso le va a alimentar su espíritu. Anoté ahí, Primera de Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:23 y Santiago 1:18. Primera de Pedro 1:23 y Santiago 1:18. ¿Sí? Y por último, vamos a ver esto. ¿Cómo describe la Biblia el nuevo nacimiento? Yo no le puedo leer los versículos, espero que usted lo pueda leer de aquí en 8 días. Bueno, durante esta semana. Pero entonces dice, ¿cómo describe la Biblia un nuevo nacimiento? Primero, la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Anote ahí Romanos 2, del 28 al 29. Romanos 2, del 28 al 29. Y
Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Usted dirá, bueno, ¿y cómo así que circuncisión? ¿Qué es eso? What? Así en inglés. Entonces, ¿qué representa eso? La circuncisión era algo que se hacía en la antigüedad, donde se sacaba el prepucio del miembro masculino. Yo quiero que lo ponga usted, usted dirá, uy, eso tan raro, ¿cómo así que eso está en la Biblia? Pues anteriormente eso era una señal que distinguía al pueblo de Dios. Y el miembro masculino tiene, tenía como una especie de, bueno, tiene una especie de tela, y eso a los 8 días de haber nacido el niño se le quitaba al niño. Entonces cada varón tenía eso identificado. Se dirá, uy, no, qué doloroso que no le quiten eso. Pero eso era lo que pasaba en ese entonces como señal de que ese era el pueblo de Dios. Ahora ya no se hace eso, obviamente, ya no se hace eso, pero esa circuncisión ahora tiene que ver con la del corazón, con la de un corazón arrepentido, con la de un corazón que se abre delante de Dios. Y más adelante, o bueno, en la próxima clase quiero hablar un poquito de esto, un poquito más. Pero bueno, vamos a pasar al otro porque ya está muy tarde. Entonces, el hombre interior. Otro punto, ¿cómo describe la Biblia el nuevo nacimiento? El hombre interior. Bueno, anótelo ahí. ¿Cómo así que el hombre interior? Bueno, esa parte, el hombre interior, cada uno de nosotros, digamos que tenemos ese ser en nosotros, no sé si le puede llamar conciencia, pero eso es lo que está arraigado en nosotros. Y por ahí es que escribe la Biblia el nuevo nacimiento, cuando nosotros que nacemos desde adentro hacia afuera, como lo leíamos anteriormente. Otro punto, si quizás no queda muy claro esto porque lo estoy tratando de hablar un poco más rápido, lo vamos a explicar en la próxima clase. Ahora, una nueva creación, ¿sí? Anota ahí 2 Corintios 5:17. Yo les dije los pasajes anteriores, no recuerdo, les dije los pasajes del hombre interior, les dije los pasajes, ¿no? Entonces, anoten ahí en el hombre interior, Romanos 7:22 y 2 Corintios 1:16. El hombre interior, Romanos 7:22 y 2 Corintios 1:16. Ahora, pero no estoy yendo muy rápido. Entonces, una nueva creación, que es el tercer punto, una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Una nueva creación, 2 Corintios 5:17 y Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Otro punto es un nuevo corazón. Así es como escribe la Biblia, un nuevo corazón. O sea, que Dios nos da un nuevo sentir. Ezequiel, coloquen ahí con Z, Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 en el punto, un nuevo corazón. Otro aspecto, vestirse de un nuevo hombre. Vestirse de un nuevo hombre. Efesios 4:24. Efesios 4:24. Vestirse de un nuevo hombre. Otro punto, una resurrección espiritual. Una resurrección espiritual. Versículo para esa. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Y Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. ¿Listo? Una resurrección espiritual, Colosenses 2:12 y Colosenses 3:1. Bueno, y el último punto es la regeneración. Tito 3:5. La regeneración, Tito 3:5. Eso lo vamos a ver más detalladamente en la próxima clase. Los dejo ahí para que puedan leer los pasajes, de pronto si tienen alguna duda, ¿cómo así esto, Karen? Entonces, para que la próxima clase los podamos abarcar un poco más. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Alguien escribió todos los pasajes y los voy a mandar por aquí, por si de pronto se quedaron atrasados en uno, no sé. Igual ahí queda la grabación que yo voy a tratar de subirla lo más pronto posible a YouTube. Les envío con la otra para que
para que no, de pronto copien y peguen por si de pronto se quedaron en uno. Ahí se los envía al chat. ¿Listo? Entonces voy a detener la grabación para orar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, además de lo que les dije ahorita, que esa parte la vamos a tocar en la próxima clase un poco más? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, ¿seguros? Si no Para mí, tienen, recuerden que tienen una pregunta, me la pueden hacer, con mucho amor yo les respondo. Y si no tengo la pregunta, no tengo la respuesta, yo le busco la respuesta y se la digo en la próxima clase, pero no se quede con las ganas de preguntar. Bueno, entonces todo claro, voy a detener la grabación.